¿Quieres comenzar a desarrollar el mundo de WordPress, pero no sabes por dónde comenzar? Pues el día de hoy te voy a mostrar a cómo crear tu primer bloque de Gutenberg. Así que vamos a ello. Para poder comenzar a trabajar con tu primer bloque de Gutenberg, vas a necesitar tener instalado en tu computadora Node.js, ya que vamos a necesitar poder compilar nuestro proyecto y así convertir todo este JavaScript hecho en React a JavaScript que pueda entender el navegador o en este caso WordPress. Teniendo en cuenta que vamos a trabajar con WordPress, vamos a necesitar alguna aplicación que nos permita crear nuestros WordPress de manera local. En este caso, estoy utilizando WordPress Studio, que es una opción muy rápida y eficiente para crear tu WordPress muy rápidamente. Listo, abrimos nuestro navegador y aquí te voy a dejar en la descripción del video el paquete que vamos a utilizar. Este paquete se llama WordPress Scripts, que es un paquete que ya tiene todo lo necesario para que tú compiles el proyecto y puedas precisamente traducir ese código de React a JavaScript que pueda entender WordPress. Voy a copiar el comando y lo vamos a pegar en la consola. Ahora con nuestro WordPress totalmente funcional, vamos a abrir nuestro administrador de archivos y vamos a buscar dónde instalamos de WordPress. La opción más fácil es precisamente con la aplicación de WordPress Studio, darle clic en explorador de archivos. Eso nos va a abrir una ventana donde vamos a tener todo el WordPress instalado en nuestro local y nos vamos a ir directamente a la carpeta WP Content, plugins y vamos a crear nuestro primer plugin. Vamos a crear una carpeta que se llame bloque Gutenberg. Y ahora lo que debemos hacer es que vamos a abrir nuestro editor de código favorito, en este caso Visual Studio Code, y vamos a arrastrar esa carpeta, bloque Gutenberg. Ya ahora vamos a obtener todo lo necesario para que podamos comenzar a desarrollar nuestro primer plugin con nuestro bloque de Gutenberg. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar nuestro proyecto con un package.json. Para eso vamos a utilizar el comando de npm init -y, que lo que hace es que nos crea directamente nuestro archivo principal con el nombre de la carpeta donde estamos actualmente. En este caso, bloque Gutenberg. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a instalar un paquete como dependencia, que lo que nos va a hacer es que nos permita compilar este código de React.js o JavaScript a JavaScript puro. Vamos a ir a nuestro navegador y este link te lo voy a dejar en la descripción del video, pero es el link donde tú puedas ver toda la documentación oficial del paquete. En este caso, voy a utilizar el comando inicial npm install WordPress scripts con la opción de D. Copiamos el comando, lo pegamos en la línea de consola y esperamos. Con nuestro paquete ya instalado, ahora lo que vamos a hacer es que voy a copiar dos scripts de la documentación oficial que vamos a usar para el tutorial del día de hoy. En este caso, el primero va a ser la versión de build y el segundo, start. Este último te lo recomiendo únicamente si estás desarrollando en tiempo real. Para el día de hoy solo vamos a utilizar el build. Tener en cuenta las comas y eso sería todo. Luego vamos a necesitar crear nuestro archivo principal de nuestro plugin. Este archivo puede ser nombrado como simplemente plugin.php o puede ser el mismo nombre precisamente de la carpeta donde estamos parados, va a ser el nombre de nuestro plugin. Entonces se va a llamar gutenbergblog.php. Listo. A continuación, te voy a dejar también en los comentarios un link donde puedas copiar y pegar lo básico de los plugins. En este caso, lo único que vamos a necesitar es crear un comentario con los headers necesarios que nos pide WordPress. En este caso, lo mínimo necesario es el nombre de nuestro plugin. Le puse mi bloque Gutenberg y ya vamos a poder ir a nuestro WordPress en la sección de plugins y ver nuestro primer bloque de Gutenberg. Listo, ahora que ya tenemos nuestro bloque de Gutenberg definido, lo que vamos a hacer es registrarlo para que WordPress lo pueda entender en el editor. Entonces, para ello vamos a definir una función que se llame Gutenberg init Gutenberg, ¿cierto? Y adentro de ella le vamos a definir qué acciones van a tomar. En este caso, vamos a registrar el bloque. Ya hay una función que se llama register block type. Vamos a llamar a esa función y como parámetro le vamos a pasar
el bloque que vamos a registrar. Para ello vamos a utilizar la variable global, que lo que hace es que precisamente nos define la ubicación actual de este archivo, que es la variable global de id, y la vamos a concatenar con la ubicación final donde va a quedar nuestro bloque. Esta ubicación final está definida por la carpeta build, que eso nos lo genera automáticamente nuestro compilador, la, adentro de la carpeta blocks y el nombre de nuestra carpeta de nuestro Gutenberg block. En este caso se llama Hello World, o como usted le hayan llamado aquí adentro en la sección de CRC blocks Hello World. Cerramos un punto y coma, y ahora vamos a agregar esta acción para que WordPress la pueda entender. Entonces vamos a crear una acción. Le decimos a qué parte lo vamos a registrar. En este caso va a ser al init. Y como segundo parámetro de la función, le vamos a pasar el nombre de nuestra función, que precisamente es qué script se va a registrar para WordPress. Este nombre de la función va en comillas y sería init Gutenberg. Cerramos punto y coma. Se formatea y eso es todo lo que necesitamos para que podamos comenzar a trabajar directamente con el código del bloque. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro primer archivo del principal dentro de nuestra carpeta de Hello. Uno de los primeros archivos que vamos a necesitar es el blog.json. Este blog.json va a tener toda la descripción y todas las posibles extensiones que vamos a poder tener en nuestro bloque. Para ello voy a abrir simplemente uno de los tutoriales de WordPress donde tenemos el esquema básico necesario para que podamos trabajar con el blog.json. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a eliminar las partes que no necesitamos para este tutorial. Aquí hay unos conceptos más avanzados que más adelante se los presentaré en algún otro tutorial. Entonces voy a eliminar los scripts, el render y solo voy a dejar unos estilos, ya que aquí tenemos dos versiones de estilos, una versión para el editor y una para el frente. Pero este estilo también se aplica para el frente. Entonces solo vamos a dejar uno. Vamos a modificar el nombre de nuestro bloque. En este caso, tenemos dos partes. Uno que se llama como el namespace, que es la forma como se guarda o se define ese espacio de bloque dentro del editor de código. Y la segunda parte después del slash, que es el nombre como tal del bloque. Entonces voy a dejar el namespace por defecto, create block, y lo único que voy a hacer es que voy a cambiarlo por Gutenberg block. Luego la descripción igual, my Gutenberg block. Dejamos los demás iconos también por defecto, example block. Esto ya es conveniencia. Lo importante realmente es el nombre y si ustedes quieren también el text domain que va a ser también precisamente como lo entiende WordPress, precisamente cómo se guarda esto a partir del plugin. Ya con esto en mente ya tenemos el blog.json y vamos a ir directamente ahora sí a lo importante, el código. ¿Qué vamos a necesitar? Un archivo principal que se llame index.js. Listo. En este archivo es donde vamos a tener toda la lógica principal de nuestro código. Se va a compilar y cómo se va a manejar. Usualmente, WordPress lo que nos recomienda es que trabajemos la lógica del editor y del frontend totalmente separados en dos archivos como si fueran dos componentes. En este caso, el edit, que va a ser precisamente para la versión del editor, y el sail, que va a ser para la versión del navegador. Para temas de este tutorial, lo vamos a hacer todo en un solo archivo porque simplemente vamos a hacer un Hello World. Pero tengan en cuenta que siempre hay dos versiones, lo que se muestra en el editor y lo que se muestra en el set. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a importar la función de register block type de los WordPress eh, blocks. Necesitamos props para nuestro proyecto. Usualmente también vamos a importar las props. Pero en este caso, estas se llaman precisamente de el editor, use block props, y la llamamos de WordPress del paquete de block editor. Ahora, para terminar con las dependencias, vamos a importar toda la data del block.json, que es precisamente cómo se va a registrar en el WordPress. Y eso vamos a importar como metadata de blog.json. Listo. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestros dos componentes.
un componente que es con la data que se va a mostrar en el frontend, otro componente con la data que se va a mostrar en el editor. Entonces vamos a crear nuestro primer componente con una constante que se llame edit y adentro este va a tener un array function, ¿cierto? En este caso, como vamos a retornar directamente un párrafo, no vamos a necesitar hacerlo por separado, así que voy a crear directamente el párrafo y adentro le voy a decir hello world from the edit. Por último, ¿se acuerdan que hemos importado las props de los componentes? Por defecto, WordPress ya te define algunas clases y otras funcionalidades para que puedas hacer precisamente drag and drop en el editor. Entonces, para que esto se sigan manteniendo las funcionalidades, debemos importar las props. Simplemente abrimos eh, corchetes de evaluador y aquí adentro vamos a regar las views block props. Luego, eh, bueno, aquí me faltó. Listo. Ahora vamos a hacer nuestra función de save. Podemos decir que es un componente save igual es un array function y vamos a retornar lo mismo que hicimos acá arriba, pero con una pequeña diferencia. En este caso, le vamos a decir para que continuación lo diferencien from the browser. Uf, que lo escribí muy mal. Browser. Y le vamos a decir que en lugar de las block.props utilice el método control-C, ya que lo que va a cambiar es que precisamente esas clases que mencioné anteriormente se muestran únicamente lo que necesita el navegador y no en el editor. Por último, lo vamos a necesitar decirle a WordPress, bueno, estos son los componentes para el editor y este para el navegador. Para ello, vamos a importar, o bueno, usar precisamente nuestra función de register block type, que tiene dos parámetros. Uno va a ser toda la data de nuestro block.json. Para ello, pues simplemente vamos a llamar nuestro objeto de metadata y vamos a traer el nombre, que va, así es como lo vamos a registrar. Ese es el primer parámetro. Y de como segundo parámetro, tiene un objeto. En este objeto le vamos a pasar las dos funciones. Entonces, le vamos a decir cuál es el EDI, que es la versión del editor. Le vamos a pasar nuestro componente, coma, y le vamos a decir cuál es el save. En este caso, save en mayúscula. Listo, eso es todo lo que necesitamos para poder comenzar a ver nuestro bloque. Vamos a abrir de nuevo una terminal. Vamos a compilar. Para ello, vamos a utilizar los scripts que les mencioné anteriormente al principio del tutorial. En este caso, el start o el build. Va a utilizar el build, fm run build. Eso nos va a compilar nuestro bloque. Una vez haber compilado nuestro proyecto, ya vamos a tener en nuestra consola precisamente qué nos compiló y si nos compiló satisfactoriamente. Si nos compiló satisfactoriamente, nos va a crear una carpeta que se llame build, dentro de una carpeta que se llame blocks y el nombre de nuestro plugin. Bueno, nuestro bloque. Adentro tenemos precisamente el block.json, el index.js, eh, con la versión ya minificada, precisamente que es lo que hace la versión de producción de build, y un archivo de PHP que en algunas ocasiones requiere WordPress para mapear las dependencias. Esto ya lo hace automáticamente. Entonces, listo, con esto ya en mente, lo único que debemos hacer es ir a nuestro navegador, donde tenemos abierto nuestro WordPress. Listo, ahora con nuestro navegador abierto, lo primero que debemos hacer es verificar que nuestro plugin ya esté activado. Para ello, simplemente voy a buscar mi bloque Gutenberg y voy a activarlo. Ya activado nuestro bloque Gutenberg, vamos a ir a la página, vamos a crear una nueva página y si ahora todo nos salió bien, vamos a poder encontrar nuestro Gutenberg blog. Para ello, pues lo voy a buscar, mi Gutenberg blog.
y se nos va a añadir directamente en el editor. Hello World from the editor, y si guardamos, Hello World from the browser. Si les interesó este contenido y quieren seguir aprendiendo sobre WordPress, síganme para un próximo video. Hasta luego.